En este módulo vamos a ver lectura y escritura crítica. Básicamente la lectura es un aspecto importantísimo en esto del pensamiento crítico, porque nosotros nos enteramos o conocemos la mayor parte de lo que conocemos leyendo, ya sea leyendo libros de texto, ya sea leyendo novelas, leyendo libros especializados o leyendo el periódico. Nos informamos, nos enteramos, formamos juicios, formamos opiniones a partir de lo que leemos en la mayoría de los casos. Por lo tanto, leer bien es un requisito indispensable para pensar bien. La escritura crítica es un complemento. La escritura crítica es lo que nosotros producimos. Y eso que nosotros producimos también debe tener características que voy a explicar en su momento. ¿Recuerdan ese ejercicio que hicimos en uno de los primeros módulos sobre Young, el estudiante Young? Nos presentaban un párrafo que podría haber sido sacado de un periódico, de un libro, lo que sea. Nos presentaban un párrafo donde daban una afirmación inicial, una especie de premisa inicial, que era lo que un investigador llamado Hofstede decía sobre la cultura asiática, oriental. Luego nos decían que había un estudiante de apellido Yang que tenía características especiales, o sea que no intervenía, no hablaba, era un personaje muy callado, reservado, retraído, y concluía la lectura diciendo que eso era debido a su cultura, a las características de su cultura que se mencionaban en el primer párrafo. Muy bien, de ese tipo son la mayoría de lecturas que hacemos. Todas van a presentarnos una primera premisa, después un desarrollo y después una conclusión. Y si no tenemos cuidado, nos va a pasar como en la lectura que les menciono, del estudiante Yang. Vamos a aceptar la conclusión porque parece que sigue de un desarrollo lógico, entonces nos parece correcta y opinamos a favor de eso, ¿no es cierto? Y como ya vimos también en otro módulo, el cerebro se va a dar por satisfecho con eso, ya tiene una respuesta, no quiere más, entonces eso se va a convertir en una verdad para nosotros. Muy bien, por eso es que la lectura tiene que ser crítica, por eso es que tenemos que leer con cuidado y por eso es que vamos a ver ahora qué características debe tener una lectura bien hecha y un documento que merezca la pena revisar. ¿Qué debemos buscar en un documento? ¿Qué debemos buscar en un texto cualquiera? En primer lugar, tenemos que identificar lo que se llama el propósito del autor. Es decir, ¿para qué y por qué el autor está escribiendo? ¿Por qué se ha tomado el trabajo de escribir? ¿Por qué quiere que, cuando leamos este texto, qué quiere él que se produzca en nosotros? ¿Cuál es su propósito? Todos tenemos un propósito para escribir, salvo que escribamos algo que no tiene ninguna importancia para pasar el tiempo. Sería la excepción, pero normalmente escribimos con algún propósito, ya sea para presentar un documento para un curso, un ensayo, para comunicarnos con alguien, etc. Tenemos un propósito en nuestra escritura. Y así lo tienen todos los que escriben y por eso nuestra lectura debe identificar ese propósito. El tema central, tenemos que identificar también el tema central. En eso que estamos leyendo, ¿cuál es el tema central? ¿De qué trata esta lectura? Eso es muy importante porque a veces uno no termina un texto o lo termina mal porque no ha sido capaz de identificar el tema central. Por lo tanto, hacia la mitad está totalmente perdido, le parece el texto muy difícil, muy complejo, muy enredado, entonces, como digo, o lo deja o lo termina simplemente por terminarlo, pero no lo entiende. No han identificado el tema central. Eso es también importantísimo. ¿Qué teorías utiliza el autor? ¿Qué creencias tiene el autor? ¿En qué se apoya el autor para decirnos lo que nos está diciendo? En el caso del estudiante Yang, se estaban basando en unos estudios hechos por el investigador Hofstede. Bueno, en otros textos, en otras lecturas, ¿cuáles son las teorías que utiliza el autor? Porque normalmente todo aquel que escribe, y sobre todo si son artículos técnicos, económicos, administrativos, financieros, lo que sea, están basados en algo, en alguna teoría o en alguna serie de conocimientos. Bueno, hay que identificarlos y eso lo debe explicitar el autor o no necesariamente. No es que el autor tenga que decir yo me apoyo en esta teoría. Por lo tanto, tenemos que identificar cuáles son las teorías en que se basa el autor.
Si leemos un texto sobre economía, tenemos que saber en qué teorías económicas se está basando el autor. Ese podría ser un ejemplo interesante. ¿Cuál es el propósito del autor en ese tema económico? ¿Cuál es su idea central y en qué teoría se basa? Porque entonces ya podemos entender por dónde va a ir o por dónde está yendo el razonamiento. ¿Qué fuentes ha consultado el autor? Es decir, lo que está afirmando está basado en fuentes, está basado en algo, está basado en datos, o es simplemente una afirmación que al autor se le ocurrió y de la cual nos quieren convencer. Bueno, ¿qué fuentes ha consultado? Hay que identificarlas también. El autor debería, en ese caso sí, obligatoriamente decir mis fuentes son estas, e incluso poner, si es un artículo técnico, unas referencias con toda la literatura que él ha consultado para escribir lo que ha escrito. Las conclusiones que el autor obtiene, que ya se siguen del análisis anterior, y las implicancias de esas conclusiones. No basta con que nos digan, por lo tanto, esto, esto y esto, sino qué implica. ¿Qué implica para mí, para los demás? ¿Qué implica para todos las implicancias de esa conclusión? ¿Okay? Entonces, esto es lo que hay que buscar en un texto cuando lo leemos. Acuérdense, el propósito, el tema central, las teorías y las fuentes utilizadas, las conclusiones y las implicancias de esa conclusión. ¿Sí? Antes de ir a escritura crítica, voy a esto que le llamo consejos para una mejor lectura. Muchas veces, y pónganse a pensar ustedes si no les sucede, nosotros empezamos con un texto, empezamos con el primer párrafo, y a eso de la mitad del primer párrafo nuestra mente se va para otro lado. Comenzamos a pensar en otra cosa. Cuando nos damos cuenta, regresamos al párrafo, nuestra mente se vuelve a ir, nos damos cuenta, regresamos al párrafo y así sucesivamente. Cuando terminamos el párrafo, normalmente, y a ver si no les sucede a ustedes también, no hemos entendido casi nada. Hemos estado distraídos yéndonos a pensar en otras cosas y hemos terminado el párrafo por una cuestión casi de rutina, pero no lo hemos entendido. ¿Por qué comenzamos a pensar en otras cosas? Pueden ser dos motivos. O estamos realmente muy distraídos, o estamos muy cansados, en cuyo caso mi sugerencia es dejen la lectura. Si están muy cansados, dejen la lectura, porque no la van a aprovechar. O sea, lean cuando estén frescos, despiertos, cuando tengan capacidad de entenderla. De otra manera no tiene ningún sentido, no van a retener nada de lo que están leyendo. El otro motivo puede ser que no estén entendiendo realmente el párrafo, que sea muy complicado, que le parezca muy complejo. Entonces la mente se va porque simplemente no quiere perder tiempo ahí. Ahí tienen varias alternativas. Puede ser que el texto les resulte complicado o complejo porque está usando palabras muy, digamos, raras, palabras que ustedes no entienden, expresiones que a ustedes les resultan incomprensibles. En ese caso, no sigan leyendo, vayan a un diccionario, vayan a una fuente que les pueda decir qué significa eso. Porque si van a tratar de leer algo con palabras que no han entendido o que no entienden, están perdiendo el tiempo. Entonces, miren qué significa eso. Si es un concepto, no una palabra, que no se lo va a dar el diccionario, búsquenlo también. Ustedes tienen acceso, todos tenemos acceso a Google, por ejemplo. Busquen en Google qué significa. Por ejemplo, si están leyendo un texto que habla sobre física cuántica y leen por ahí colapso de la función de onda, por decir cualquier cosa, y ustedes no entienden qué es colapso de la función de onda, entonces vayan a Google y vean colapso de la función de onda, y cuando entiendan qué es, sigan con el texto. Pero tratar de seguir con el texto sin haber entendido una parte que es importante no tiene sentido, no van a entender el resto tampoco. Entonces, el consejo resumiendo esta parte, no pasen a un párrafo nuevo sin haber entendido bien el párrafo anterior. Porque las lecturas normalmente están concatenadas. A un párrafo lo sigue el otro y tiene que ver el otro con el anterior y el otro de manera sucesiva. Por lo tanto, primer consejo, antes de pasar a otro párrafo, asegúrense de que han entendido el anterior. ¿Cómo me aseguro de que he entendido un párrafo? A ver, les voy a dar un consejo que puede ser útil. Traten de repetir lo que dice el párrafo, pero con sus propias palabras. Es decir, han leído un párrafo sobre el tema que sea,
que está escrito con palabras seguramente técnicas o con las palabras del autor. Muy bien, si ustedes son capaces de repetir ese párrafo con sus propias palabras, seguramente lo han entendido. Seguramente lo han entendido. Otra cosa que se aconseja es lo que se llama paráfrasis, o sea, traten de, si quieren, si es necesario, de volver a escribir el párrafo palabra por palabra, pero cambiando, usando sus propias palabras. Estos dos textos, estos dos consejos, resumen y paráfrasis, pueden ser importantes para comprobar si uno ha entendido el párrafo. Tal vez el segundo sea más engorroso porque volver a escribir todo un párrafo con palabras distintas puede ser pesado, pero por lo menos sí traten de resumir el párrafo que han terminado antes de pasar al siguiente. ¿Okay? Eso los va a ayudar a que al finalizar la lectura ya tengan una comprensión importante, ya puedan discutir las conclusiones, ya puedan, en fin, hacerse una idea del valor relativo que esa lectura tiene para ustedes. Otro consejo que deberían de seguir, porque es válido y mucha gente lo usa, traten de resaltar lo que les parece más interesante de la lectura y si pueden hagan anotaciones al margen de lo que consideren más importante o de las cosas que no les queden claras. Por ejemplo, si no les queda claro una parte del párrafo o no están de acuerdo con lo que dice el autor, pueden poner al costado simplemente un signo de interrogación, es decir, no he entendido esto. ¿Por qué es importante eso? Porque después, cuando ustedes revisen rápidamente la lectura, van a centrarse ya en los puntos que han ubicado antes y que han marcado, que han resaltado o que han hecho alguna anotación sobre ellos. ¿Okay? Eso les va a permitir entonces tener una mejor lectura. Otro consejo, antes de leer un párrafo, un texto, lean la introducción y la conclusión. Y esto es básicamente el primer párrafo y el último. Lean rápidamente el primer y el último párrafo antes de leer todo el texto. Eso les va a ayudar a dar una idea, a identificar las cosas que no entienden y prepararse para leer el texto. ¿Okay? En los textos, sobre todo en los textos académicos, puede haber un grado de dificultad añadido, como se dice, por la terminología que se usa y por la característica del autor. Claro, leer un texto en un periódico es más fácil porque está escrito de una manera muy coloquial, pero leer textos académicos puede ser más pesado y en ese caso tienen que usar, o deberían usar, no quiero ser tajante, pero deberían usar algunas de estas técnicas para asegurarse de que están leyendo bien. Muy bien, eso es lo fundamental. Ahora, la lectura es práctica. La lectura es práctica. Uno se acostumbra a leer y a entender textos. Uno se acostumbra a dedicarle tiempo a la lectura. Si ustedes tienen como práctica leer en buena hora, porque entonces ya están preparados para revisar otros textos como los que les van a dar aquí. Si no, traten de esforzarse leyendo. Traten de tomar un libro, pueden empezar con una novela rápida o simple, pero vayan haciéndose una rutina de lectura. Eso les va a servir mucho para la lectura que van a tener que hacer de textos académicos y sobre todo para lo que sigue en este módulo, que es la escritura crítica. Muy bien, la escritura crítica es básicamente lo inverso o lo opuesto a la lectura crítica. En la lectura crítica yo reviso un texto escrito por otro, en la escritura crítica yo escribo un texto para que otros lo lean. Esto quiere decir que todo eso que aconsejamos que debería tener un texto, o sea, propósito del autor, idea central, etc., nosotros debemos asegurarnos de que esté claro también en el texto que nosotros estamos escribiendo. ¿Por qué es importante la escritura crítica? A ver, en primer lugar porque la claridad con la que uno escribe es un indicador de la claridad del pensamiento que tiene uno. En segundo lugar, y esto no es trivial, porque un texto escrito por alguien, por uno, es una carta de presentación de uno. Es decir, si ustedes tienen mañana una cita de negocios, yo estoy seguro, importante además, yo estoy seguro que ustedes se ponen su mejor ropa, van a la peluquería, se ponen muy presentables porque quieren hacer una buena impresión y es lógico ante la persona con la cual van a discutir de negocios. Muy bien, si ustedes escriben un texto, digamos que escriben un ensayo en un curso de Centrum,
y el ensayo está mal escrito, ¿qué creen que puede pensar el profesor cuando revise ese ensayo? La idea que el profesor se haga del alumno cuando revise ese ensayo no va a ser la mejor si es que el ensayo no está bien escrito, porque cuesta trabajo, molesta leer un texto mal escrito. Entonces, tengan en cuenta eso. Un documento escrito por ustedes va a ser una carta de presentación de ustedes y en ese sentido tienen que cuidarla mucho. Consejos para escribir mejor. En primer lugar, primero yo les sugiero asegurarse del fondo de lo que van a escribir. Pueden escribir en un cuarto de hora o en 20 minutos el fondo del artículo, sin preocuparse de la forma. Cuando ya estén convencidos de que ese fondo es lo que ustedes quieren poner, pasen a preocuparse de la forma. Entonces escríbanla ya con todo lo que ustedes saben de extensión de párrafos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Consejo adicional. Cuando terminen de escribir un artículo, habiendo cuidado fondo y forma, déjenlo descansar, como se dice. No lo den por terminado ya. Si ustedes han escrito un artículo o un ensayo en la noche, vuelvan a revisarlo en la mañana siguiente. Si lo han escrito en la mañana, vuelvan a revisarlo en la tarde. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe y le dedica tiempo a escribir, normalmente ya los errores que pueda haber en el texto uno los deja pasar, uno ya los asume como si estuvieran bien. Entonces, cuando revise, si uno revisa inmediatamente después de terminar, no se va a dar cuenta de los errores que puede haber cometido. Dejen pasar unas horas. Con la cabeza fresca ya podrán volver a revisar su escrito, su ensayo, ya podrán decir, acá no se entiende bien, esta construcción no está bien, esta forma no está bonita, y lo volverán a corregir, pero esta vez ya en forma definitiva, y podrán entregarlo sabiendo que han hecho un buen trabajo. Todo esto no significa que vayan a trabajar mucho más tiempo. Esto les tomará un poco de tiempo más, pero muy poco. Lo importante es, y otra vez para terminar, que ustedes se vayan acostumbrando a escribir. Así como se acostumbran a leer, acostúmbrense a escribir. ¿Cuál es el mejor maestro en temas de escritura? Los libros. Si ustedes tienen una práctica de lectura, digamos, constante, van a escribir bien, porque uno recuerda las cosas que está leyendo y eso está normalmente bien escrito. Ustedes también van a tender a escribir bien. Si no, traten de leer. ¿Verdad que es muy importante? No solo es algo que va a añadirles a la cultura que tienen y va a servirles mucho en su interacción social, sino que les va a servir para poder leer bien y para poder escribir bien. Esto ha sido entonces lectura y escritura crítica y esto termina el módulo aquí.